Vamos a leer algo aquí de las Escrituras, Mateo 5, 17 y 18. Mira qué dice. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. En cada aspecto de la vida, de su vida en la tierra, Jesús puso gran énfasis en las escrituras. Desde una edad temprana las estudió seriamente. O sea, él se ponía a estudiar, a leer, a meditar, ya desde que él estaba chico, las escrituras, lo que ya estaba escrito en los rollos, eso es lo que hacía Jesús. Y también vemos aquí en Lucas 2, 40, 52. Y durante su ministerio apeló a ella para responder las preguntas de la gente. Mateo 19, 3, 9, 16, 22, 22, 22, 29, 33. También lo encontramos aquí en Lucas 18, 31, 33. Usó las escrituras. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Jesús vino a la tierra, no vino él a contradecir, él no vino a aplastarlas, él vino a cumplir lo que ya estaba escrito. A eso es que vino Jesús, a darle cumplimiento, a darle un visto bueno, un 10, a cumplir las escrituras, lo que ya estaba escrito. Usó las escrituras cuando predicó en la sinagoga. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué fue lo que primero él empezó? Él usó las escrituras. Y precisamente donde está Lucas. Lucas 4, 14 al 21, cuando enseñó a sus discípulos. Mira nomás. ¿Mm? También leyó Lucas 24, 25, 46. Y cuando respondió a los que estaban en error. Mateo 21, 12, 17, 15. Mateo 21, 12 y el 17. También Mateo 15 y el 1 y el 9. También Mateo 26, 54. Dependió de las escrituras cuando fue tentado en el desierto. Sí, Jesús. Escrito está. Él dependía de las escrituras. Él pudo dar un mandamiento nuevo. Sus palabras hubieran sido sabias, hermosas, poderosas, pero no. Él no. Él declaró las escrituras. O sea, como hoy en día lo que tenemos que di la palabra. O sea, em, hablar lo que ya está escrito. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Y Jesús eso fue lo que hizo. Él no vino a criticar, a rechazar. No, él vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Dependió de las escrituras cuando fue tentado en el desierto. Ahí lo vemos claritamente en Mateo 4, 1 y el 11. Cuando fue arrestado en el huerto también vemos Marcos 14, 48 y el 49. Y cuando murió en la cruz también vemos Mateo
27, el 39 y el 43. Si Jesús, quien tuvo toda potestad, él hubiera puesto un mandamiento nuevo, él hubiera puesto, sus palabras hubieran sido sabias, divinas, poderosas, pero no. Él lo que hizo fue cumplir lo que ya estaba escrito. Vemos aquí en Mateo 28, 18. Puso gran énfasis en las escrituras. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? Claro que sí, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hablar de la palabra de Dios que escrito está. No filosofías ni doctrinas humanas. No, tenemos que hablar lo que ya está escrito, lo que está ya que Jesús lo dejó. El Viejo Testamento es Jesús, el Nuevo Testamento es Jesús, el mismo. Las cosas pequeñas también pueden tener importancia en referencia a las Escrituras. Jesús declaró, óyelo bien, que ni una jota, por más pequeña que sea en el alfabeto hebreo y también en el lenguaje español de nosotros, ni una tilde, una, entre comillas, ¿verdad? Una marca pequeña pasará de la ley, sino hasta que todo sea cumplido, hasta que todo se cumpla. Ni una jota ni una tilde va a pasar. Estos trazos pequeños pueden marcar gran diferencia en el significado de las palabras hebreas, también en el de nosotros en nuestro idioma actual. Si se omite la J en la palabra hebrea, esta puede cambiar de casa a hija. Si se coloca una tilde en el lugar equivocado, una palabra puede cambiar de alabar a herir o de proteger a destruir. ¿Sí? Puede suceder que si se cambia una J a una tilde, pueden haber consecuencias. Jesús dio la garantía del cielo de que la palabra había sido preservada y seguiría siendo preservada de la corrupción hasta que su propósito se hubiera cumplido. Hasta que Jesús vino a cumplir la palabra escrita, la palabra fue guardada, preservada, y vino Jesús a poner todo en orden, porque el desorden que había. Jesús también mostró aquí que el cielo pone atención a los detalles cuando se trata de las escrituras. Cuando leemos la palabra de Dios necesitamos poner atención a estos detalles. Por ejemplo, cuando Jesús lidió con con los saduceos en cuanto a la resurrección, señaló la palabra de Dios a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquí nos aclara Mateo 22, el 32. También tenemos aquí, buscamos, descubrimos las escrituras junto a mis hermanos. Éxodo 3:6. Jesús argumentó que ya que Dios habló de los patriarcas en el tiempo presente, aunque cuando ellos ya habían muerto, entonces la
conclusión es que ellos estaban vivos en algún lugar. Podemos, podemos concluir según el argumento de Jesús que debemos poner atención al tiempo de los verbos de las escrituras. Veamos también aquí en Romanos 4, 17, 22, ¿qué nos dice? Adicionalmente, el número de los sustantivos o pronombres pueden marcar diferencia. Pablo habló del número singular de la palabra. Ahora bien, Abraham fueron Abraham, Abraham. Fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como a uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Miremos aquí en Gálatas 3:16. También lo podemos encontrar aquí en Génesis 22:18. Pablo afirmó con esto que Dios usó simiente en singular en vez de plural, mis hermanos. Simientes, ya que la referencia era Cristo, ya que Jesús dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo las iglesias. Mateo 16:18. Vemos aquí, cree que es importante el hecho de Jesús que dijo iglesia en vez de iglesias. Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, debemos emplear sumo cuidado para usarla correctamente. 2 de Timoteo 2:15, teniendo en cuanto que los detalles importantes, ninguna literatura sin inspiración puede jactarse de profundidad más grande que la Biblia. Si el cielo consideró adecuado preservar las pequeñas jotas y tildes, entonces nosotros debemos considerar cada palabra seriamente y tratar de entender cómo puede instruirnos o cómo puede aplicarla en la vida. Así es, mis hermanos, ninguna jota, ninguna tilde pasará sin antes cumplirse todo, todo, todo. Y aquí nos aclara la palabra de Dios y nos da mucha lectura para descubriñar las escrituras y mirar que nadie os engañe. Tenemos muchas escrituras aquí, mi gente, mis hermanos, como nos aclara la palabra de Dios. Y Jesús a eso vino, a dar el cumplimiento. Mucha gente piensa que tal vez la Biblia ya pasó de moda, que el Antiguo Testamento ya pasó de moda. Si Jesús mismo hizo el cumplimiento de lo que ya estaba escrito, ¿quiénes somos nosotros para decir que la Biblia no es cierta, que la Biblia pasó de moda, que el Viejo Testamento no significa nada? El Viejo Testamento es mi Padre Dios, o sea, Jehová Dios. Jehová Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Se tuvo que humanar
Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Claro está, escrito está. Nadie puede venir a Jesús si no es por el Padre. Nadie puede hablar del Nuevo Testamento si no hablamos del Viejo Testamento, porque es el mismo. Jesús es el mismo del Antiguo Testamento, Jesús es el mismo del Nuevo Testamento. Jesús es el de ayer, de hoy y de siempre. Claro, nos dice la palabra, ninguna tilde, ninguna jota pasará. Si no la, si todo tiene que ser cumplido. Entre el viejo y el nuevo, todo tiene que ser cumplido, está escrito. La Biblia nos dice, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Sí me explico? La Biblia misma nos confronta, nos aclara, nos instruye. Y la Biblia no está pasada de moda. No. Los pensamientos del ser humano es que no se quitan las escamas de los ojos. Muchas iglesias no les gusta hablar casi del Viejo Testamento. No les gusta explicar que la ley ya fue quitada. No, señores y señores, escrito está. No vamos a cumplir los 600 mandamientos de la ley antigua, porque Jesús lo redució a dos principales. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y solo a Él lo amarás y solo en Él creerás. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos nos ayudan a cumplir los 8. Y esos 8 nos ayudan a cumplir los más de 600 mandamientos que habían en el Antiguo Testamento de la ley de Dios. La ley de Dios del Antiguo Testamento sigue siendo la misma ley. No solo por eso voy a dejar de anularla, descumplirla. No. Tengo que cumplir, caminar, meditar, ¿verdad? Que el Viejo Testamento, más de 2000 años, bla, bla, bla. No, señores y señoras. Es Jesús mismo. Lo que Jesús pensó de lo que ya estaba escrito, de la Biblia, eso es lo que yo quiero pensar. Como en este año Jesús me reveló en sueño, con lo largo, con el paso del tiempo, tiene el mismo pensamiento mío. Jesús hablando, diciéndole al Padre. O sea, estaba feliz, contento. El gozo del Señor es mi fortaleza. Con el paso, con los largos de los años, tiene el mismo pensamiento mío. Él se siente, no sé explicarlo, pero se sentía feliz. Así, el mismo pensamiento que Jesús tuvo, lo que ya estaba escrito de la ley de Dios, porque la ley del Antiguo Testamento, lo que ya estaba escrito, no era ley humana, no fue hecha por un rabino
desobediente, malcriado. No, fue hecha por los profetas, por los escribas. Los profetas era la boca de Dios, porque Dios hablaba directamente con muchos grandes hombres de la palabra de Dios de la Biblia. Él hablaba directamente, como hoy en día el Espíritu de Dios, si le pones atención, te, te contesta. Oyes tú la voz, oyes que te habla. Y si no te llega a hablar por cualquier motivo, por cualquier razón, te habla por medio de una prédica, te confirma algo que tú has pedido, has orado por medio de una prédica, hasta por medio de una alabanza, de una canción, te confirma. Pero hay que poner mucha atención. Y Dios, si tú quieres escuchar la voz de Dios, dice la palabra de Dios, esa es la regla de oro. Pedid, se os dará. Tocad y se te abrirá. Esa es la regla de oro. Escrito está. Y así es, mis hermanos. A eso vino nuestro Señor, a cumplir. Cuando estaba ya con los fariseos, los escribas, ¿cuál creen usted que Jesús leyó? Y los ojos de los rabinos, los judíos, los escribas, los fariseos, estaban sobre de él. Porque eso fue lo que Jesús no se inventó, ningún otro mandamiento, ninguna prédica humana, ninguna frase bonita. Él pudo ver dicho un nuevo mandamiento, palabras sabias, hermosas, divinas, poderosas. Pero no, Jesús dijo, el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y concluyó leyendo ese versículo, el 1 y el 2, y ¡pum!, lo cerró. Imagínate, los ojos de todos sobre él, porque ellos estaban pensando que algo nuevo iba a traer, que algo nuevo iba a inventarse. No, clarito él vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Y me encanta lo que Jesús hizo, actuó y pensó. Y en eso se dedicó. Y nos dejó muy claro que eso tenemos que seguirlo. Ninguna jota, ninguna tilde pasará, porque todo lo que está escrito es inspirado por la boca de Dios. Todo lo escrito está interpretada legalmente en el reino de los cielos y en el mundo espiritual. La Biblia no es un error. Es viva y eficaz. Y ella nos instruye, nos guía. Casi sale la voz de la Biblia. Casi sale.
Un día a mí me despertó el aire así, el airecito, yo pienso que el aire del calentón, no sé, soplaba en la Biblia y ojeaba y ojeaba, se pasaban las hojas de un lado para otro. Casi me hablaba con el sonido. Esa será otra prédica. Los versículos que estaban ahí en esa hoja. Así es. La Biblia es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo que traspasa hasta lo más profundo de los corazones, de los tuétanos de los huesos. ¿Han escuchado alguna vez que muchos dicen, ay, me conoce o me sabe algo? Lo dice por mí. Ese hombre es malo, esa mujer es mala. Está diciendo todo lo que está diciendo por mí. Tal vez aquella persona ni en el mundo la hace porque ni la conoce o ni la ha volteado a ver. Tal vez ni sabe ni quién es, ni de dónde viene. Pero muchas personas actúan de esa manera. ¿Por qué? Porque les rasguye. Y a mí ese es el motivo de que me lleva a venir a ustedes, a hablarles de la palabra de Dios, porque no puedo estar sin que yo sepa algo. Ya estoy llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es cada momento. Bueno, esa va a ser otra prédica. El Espíritu Santo, hay gente que también dice, ay, quiero ser llena. Ya estoy llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cada momento. Es para cada momento. El Espíritu Santo permanece si tú permaneces en la palabra de Dios. Así permanece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se constrista, se pone triste, para que me entiendas. Él es, él es frágil. Cualquier cosa que tú hagas o digas, Él se alza, Él se va, porque Él es bien frágil. El Espíritu Santo no es una cosa, estamos hablando del Espíritu. Es como un agua transparente que se mueve. Génesis nos aclara. Al principio de la creación, el Espíritu se movía, ¿verdad? También en el estanque de Bethesda, un espíritu se movía, llegaba por un momento. No es que permanecía ahí. Si queremos tener el Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros, el Espíritu de Dios esté sobre mí, tenemos que permanecer obedeciendo, creyendo en la palabra, meditando, para que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Así de sencillo.